Hola, gracias por estar en Cuéntamelo Todo. Gracias por estar aquí y hoy tenemos una invitada muy especial, Abigail. Ella viene hoy a contarnos su historia. Abigail, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación y por esa confianza que me diste. Para mí es un privilegio y un honor estar aquí contigo. Muchas gracias. Y bueno, para los que están viendo Cuéntamelo Todo, cuéntanos, Abigail, un poquito de quién es Abigail. Bueno, pues soy mamá, soy esposa, tengo dos hijos, Yaciel de 4 años y Briela de 6 años. Dios me ha dado el privilegio de ser mamá. Soy hija y sobre todo, hace unos días estaba pensando en quién es Abigail realmente y también soy una adoradora. Me considero una adoradora. Qué bello, qué bello. Gracias, Abigail, gracias porque cuando le hicimos la invitación a Abigail, ella dijo, henme aquí, aquí estoy, así que muchísimas gracias, gracias por aceptar la invitación, gracias por venir a contarnos tu historia que sé que será de bendición para muchas personas como lo fue para mi vida. Así Claro. que cuéntanos, esta historia la hemos titulado Nuestra identidad. Y vamos a hablar de muchas partes de nuestra identidad. Vamos a hablar de tal vez nuestra identidad, cómo puede ser golpeada, cómo puede ser favorecida, cómo puede ser nuestra identidad, tal vez en algún momento de nuestras vidas fragilada. Así que esta entrevista vamos a hablar acerca de nuestra identidad. Cuéntanos un poquito, Abigail, dónde naciste, dónde creciste, un poquito de tu historia. Pues bueno, yo soy de Guatemala, de la zona 6 de Guatemala. Si muchos guatemaltecos van a ver ahí, se van a identificar y o van a van a ubicar. saber exactamente de dónde. En realidad ahora en este momento es una zona roja en Guatemala. Wow. Entonces le doy gracias a Dios porque Él me trajo acá para Estados Unidos. Pues yo crecí en el Evangelio desde cuna, este, con abuelos, pastores. Toda mi familia de parte de mi papá, son cristianos. También de mi mamá, de parte de mi mamá, conocen del Señor. Pero en realidad yo siempre recalco que de parte de mi papá, por mis abuelos, es un linaje de que el Señor le hizo una promesa a mi abuelo donde dice, bueno, en la Biblia está esa promesa, ¿no? Donde dice desde que si me sirve te voy a bendecir hasta tu cuarta generación. Sí. Entonces, yo me considero que vengo de ese linaje, en la familia de parte de mi papá, que es de mi abuelo. Hay muchos, cantantes, primos pastores también. Entonces, así crecí soy de cuna. O sea que eres cristiana de cuna. Exacto. Qué bonito. Y yo pienso que es un privilegio que muchas veces cuando conoces personas que llegan a los pies de Dios, dicen, me hubiese gustado conocer de Dios desde pequeño. O me hubiese gustado haber nacido en un hogar cristiano desde pequeño. Pero bueno, por lo menos entregaron su vida a Dios cuando ya están grandes, así que no fue tarde, pero lo tuyo fue un privilegio. Sí, porque naciste, creciste. Y lo más hermoso es que te mantienes en un hogar cristiano y eso es lo más bonito. Sí, claro. Pues mira, sí, me mantuve, gracias a Dios, por la vida de mi mamá, porque mi mamá, por un tiempo, y lo voy a contar tal vez un poquito más adelante, pero ella se quedó sola con nosotros, ¿verdad? Tengo 2 hermanos. Yo soy la mayor. Okay. Pero ella se quedó sola y ella siempre trató y siempre cuidó eso de nosotros, que siempre llevarnos a la iglesia, siempre inculcarnos de que permanecer en Dios. Exacto. Yo recuerdo que cuando yo estaba todavía muy pequeña, yo recuerdo de que mi mamá me llevaba a misioneritas. Allá en Guatemala, yo creo que aquí también, no sé, pero aquí yo no he escuchado, pero en Guatemala, misioneritas misioneritas es como cuando te llevan se juntan de muchas iglesias, puras niñas y jovencitas,
Entonces mi mamá me llevaba a mí a misioneritas y yo recuerdo de que ella trataba todo el tiempo de que tú vas a llevar el especial, o sea, me ponía a cantar mi mamá. Sí, oh, wow. No me preguntaba No, no si te daba a quería, elegir, no, tenías que ella hacerlo. tenía que, exacto. Entonces desde pequeña siempre mi mamá me enseñó a servir. Qué bonito. Nunca, yo recuerdo que nunca, era como, oh, que esta niña y que no sirva, no. Allá en Guatemala lo enseñan a uno desde pequeño a servir, o me imagino en los países Sí, sí, ¿verdad? siempre. Ujú. Entonces, yo recuerdo muy bien que la iglesia hacían servicio de niños, entonces era como que no te preguntamos, tú vas a Vas hacer. a participar. Exactamente, era como, no, yo no te voy a preguntar, tú vas a participar y yo recuerdo muy bien de que a mí siempre me ponía a a hacer la alabanza. Ah, ya, desde pequeña adoradora. Sí, y siempre. Entonces, pues sí, eso es lo que yo recuerdo que mi mamá todo el tiempo cuidó eso de nosotros. Qué bonito. Mira, muchas veces pensamos, y eso es importante aclararlo, porque cuando estamos en Dios y permanecemos y caminamos con Dios, muchas personas caen en el error de pensar que tal vez somos perfectos, Ujú. de que tal vez no cometemos errores, de que tal vez nos equivocamos o que tal vez no fallamos, pero eso no es así. Sabemos que somos humanos, seres humanos todos, y que todos en algún momento hemos fallado, en algún momento nos hemos equivocado, hemos tomado tal vez malas decisiones. Y esto va referente a que muchas veces nuestras decisiones afectan nuestra identidad. Sí, claro. Y no es que, oh, tenemos papás cristianos, bendito Dios por eso, porque vamos a crecer en el temor y en la guianza del Señor. Ajá. Pero también hay falencias. Exacto. Y esas falencias es la que queremos connotar hoy, para que tal vez tú que estás viendo esto, si eres cristiano o no eres cristiano, para que de pronto nos detengamos un poquito a pensar a veces cuando cometemos esas fallas y no nos damos cuenta. Porque yo estoy 100% segura que ningún papá, que ninguna mamá o que ningún familiar de vínculo cercano, nada de lo que haga vaya a ser para afectar a nadie. Exacto. Por mal, eso que quede muy claro. Pero sí es muy importante tener en cuenta cuando tal vez estamos cometiendo ese tipo de errores. Entonces yo quería preguntarte, Abigail, cuéntanos un poquito cómo piensas tú que tu identidad, digamos, fue en algún momento fragelada, fue tal vez lastimada desde tu niñez hasta ahora que ya eres una adulta, que eres mamá, que tienes conciencia, digamos, más de tus decisiones, porque antes lo que tú decías, tú no decidías, tu mamá decidía por ti. Sí, claro. Entonces, y gracias a Dios eran unas buenas decisiones, Sí. porque servirle a Dios siempre es bello. Entonces, cuéntanos un poquito cómo piensas que desde tu niñez hasta ahora, cómo de pronto tu identidad fue de pronto golpeada, lastimada, flagelada. Fíjate de que hace unos días estaba viendo un video y yo me quedé pensando de ese video donde dice que a la mujer la identidad, a una niña se lo da papá. Y cuando no está papá, la niña crece insegura. Y con esos vacíos. Y con esos vacíos. Aunque la mamá siempre esté ahí y la mamá haga todo lo posible, pero si papá no está, la niña va a crecer insegura. Y por eso es muy importante, porque las dos figuras son sumamente importantes. Y la figura paterna hace su labor y la figura materna hace la suya. Entonces, en este caso estamos hablando tal vez porque en tu niñez pasó, cuéntanos un poquito. Mi mamá obviamente siempre estuvo ahí, ¿verdad? Y así como decíamos, la mamá lo que da es el amor, la protección, y el papá da la seguridad. Entonces yo recuerdo de que a los 5 años mi papá se viene para Estados Unidos y pues nos quedamos con mi mamá. Mi mamá, pues siempre, como digo, siempre estuvo con nosotros, ella pendiente de nosotros, nos protegió siempre, pero esa como inseguridad y que yo miraba todo el tiempo para el Día del Padre,
que yo miraba que mis primas decían, ay, para papá, mejor papá del mundo, ¿no? Entonces yo decía, oh, a mí me falta eso. Claro. Pero ya por un tiempo acá, entonces, mi mamá ya no puede sustentarnos, entonces, económicamente, y entonces ella decide venirse para acá, a Estados Unidos. Nosotros nos quedamos, con mi abuelita. Entonces, ahí es donde también comienza otra parte de mi vida, porque yo estaba entrando, creo, a la adolescencia, porque ¿Qué yo edad tenía tenías? 10 años, Cuando 10, tu mamá 11 se fue. años, sí. Así cuando mi mamá se viene para acá. Y, y ahí es donde comienza, yo creo, o estoy 100% segura que ahí es donde comienza tal vez a afectarme más mi identidad. Claro. Porque yo me sentí como que me quedé sola, me quedé con mi abuelita, claro. Pero yo siempre digo, yo creo que nunca nadie va a cuidar mejor a sus hijos que la mamá. Sí, es un faltante y eso es un área que nadie puede reemplazarla. Ajá. Puede ser la mejor abuela, puede ser, Exacto. y sí, vas a recibir amor, protección, cuidado, Claro. pero Ajá. siempre va a haber como esa necesidad de tener a De mamá tener, cerca. ajá, de tener. Entonces, sí, porque como te digo, siempre los que están cerca de nosotros van a querer lo mejor, pero siempre va a ser esa falta de mamá y de papá. Exacto. Y nosotros nos quedamos con mi abuelita, claro, mi abuelita hacía todo lo posible, ¿verdad? Para cuidarnos. Oh, pero con mi abuela era como de lunes a la iglesia. O sea, con mi abuelita era más Estricta que tu mamá. Entonces, comenzamos a ir a la iglesia de ella. Y era de lunes a lunes. Ahí no importaba No había descanso. si te dolía la cabeza ni nada. No, a la iglesia. Wow, de lunes a lunes. De lunes a lunes porque me acuerdo de que exactamente el lunes era de oración, que martes era de que caballero, miércoles así estudio, jueves. Wow. Y era todos los días. Tremendo. Exacto, entonces, y teníamos que caminar. Yo recuerdo que ahí se camina. O sea, Bajo la carro. lluvia, no, bajo la lluvia, ponerte botas de hule y sombrilla, tu capa y a caminar. Y nos fuimos. Y a irnos. Entonces, ahí fue donde comenzó a afectarme más porque yo comencé a entrar a la adolescencia. Sí, claro, estabas moviendo dos episodios en tu vida al mismo tiempo y dos episodios fuertes, porque claro, quedarte sin tu mamá, primero la pérdida de tu papá, porque se fue, y luego estar sin tu mamá y aparte la adolescencia que sabemos que es una transición difícil. Y ahora me doy cuenta y digo, wow, a esa edad uno como joven está totalmente mal. Sí. O sea, en disciplina, pues. Sí, claro. Entonces, comienzo en eso y yo sentía que yo tenía que tal vez defenderme porque yo sentía que me había quedado sola. Entonces comienza a cambiar mi carácter. Ahora que estoy grande, me doy cuenta. Y me pongo a ver, o sea, a pensar y me recuerdo de todo eso y digo, sí, claro, en ese tiempo entonces mi carácter cambió y yo sentía como que tenía que defenderme. ¿No? Sí, claro, estabas como a la defensiva. A la defensiva, estabas predispuesta porque, claro, mirabas a tu alrededor y no tenías quien te defendiera. Sí, yo así me sentía. Wow. Personas que me conocen desde niña o mis familiares cercanos, van a ver, no, sí, sí, es verdad. Carácter, ajá. Exacto, entonces, así comienza mi identidad a cambiar. Ajá, wow. Exacto, y a crecer muy insegura. Desde niña yo recuerdo que era muy, muy insegura. Hasta el día de hoy que el Señor me ha ido sanando y procesando, pero siempre fui muy, muy insegura en mi vida. Sí, y sabes algo que muchas veces nosotros ahora tal vez cuando las personas se acercan a Dios, las que tienen el privilegio de conocer a Dios, y sabemos que cuando nos acercamos a Dios, Dios empieza a sanar todas esas cosas. Y Dios empieza a mostrarte y a revelarte esas áreas donde tú necesitas sanar. Y cuando tú recuerdas, tú dices, pero
Tremendo, porque ¿quién pensaría así? Digamos, un abandono indirecto, porque pues tu mamá no se fue porque quiso Claro, dejarlos, ajá, sino porque muchas veces tenemos que tomar decisiones difíciles y colocar en una balanza como qué es lo mejor, pero indirectamente es un abandono, porque quedas ujú, sola, ya primero se había ido tu papá, luego tu mamá, y quedas sola. Entonces es algo muy difícil y como niños no sabemos cómo afrontar esa situación. ujú, Y a veces minimizamos como ese tipo de situaciones que podemos ver que a nuestros hijos le pueden afectar. exacto, Y tal vez tu mamá tuvo que cambiar de país, pero sí, muchas veces, y algo que cuando estaba estudiando sobre el tema, es que nosotros como papás muchas veces por el trabajo, por el querer trabajar para ujú, tener una vida económica estable, muchas veces abandonamos estando cerca de nuestros hijos. sí, Y era algo en lo que yo venía reflexionando y es tenaz porque tú tienes que trabajar para poder mantener y proveer a tu casa y poder atender a tus hijos. Pero muchas veces como padres cometemos el error de priorizar el dinero a nuestros hijos. ujú, Y era algo en lo que yo venía reflexionando y yo decía, sí, es necesario trabajar, pero también es necesario mirar y colocar en una balanza qué se está necesitando en el momento. Cuando tú ya obtienes una estabilidad económica, tienes cómo sostener tu hogar y todo, y, 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 y fijar esa atención en tus hijos es necesario, pero muchas veces nosotros como padres es trabajar, trabajar, trabajar y no exacto, nos detenemos a pensar, bueno, ya tenemos lo suficiente y ahora podemos colocarle atención a nuestros ajá, hijos y muchas exacto, veces cometemos ese error de que priorizamos el dinero o tal vez la comodidad o tal vez darle lo que no tuvimos, porque muchas ujú, personas yo no voy a permitir que mis hijos pasen por lo que yo pasé ajá, y le dan de todo, y le dan de todo, y exacto, eso no está mal, está bien mientras tú puedas, pero si tú te matas trabajando y le das demasiado físico, regalos, pero lo dejas solo, no estás con él cuando te necesita, no ujú, estás con él cuando le hicieron algo en el colegio, no estás con él cuando tal vez le dieron un diploma en premio, no estás con él cuando está ajá, triste, no está con él cuando pasa la transición de la adolescencia. Entonces es muy importante nosotros como padres poder tener esa sabiduría y pedirle a Dios que colocar en una balanza cuándo es el momento tal vez de detenernos y decir, bueno, ya tengo lo suficiente, ahora voy a darle a mi hijo lo que emocionalmente sí. necesita. Y eso es muy importante. Y sí, ahorita hablando de eso, yo recuerdo de que ya cuando yo tenía ya 14 15 años, bueno, no, 15 años, a los 15 años me vine. En mi escuela siempre hacían día familiar. Mm, qué duro. Entonces yo pues tenía que llegar papá y mamá y yo recuerdo de que había, ajá, se ponían a jugar su papá y mamá, pero igual yo tenía amigos y amigas que igual no iban sus papás o Ujú. no tenían a En sus tu papás. mismo caso. Exacto, entonces era como que nos llevábamos y íbamos ese día familiar a la escuela, pero nos pasábamos nosotros. Se juntaban ustedes y eran la familia Exactamente, ustedes. ya la fiesta o Ujú, todo era por allá del otro lado y nosotros por acá, ¿no? Entonces, pero sí, en eso era como que me quedaba yo como ujú. pensando, ¿no? Como un niño, porque ahora digo, bueno, 13 14 años es un niño todavía, Sí, es claro que un sí. niño. Y no entiendes, o sea, ¿por qué otros, o sea, Otros sí. sí y tú no? O sea, ¿por qué no Exacto. puedes estar experimentando lo que ellos? Y es Ajá, difícil porque te sí, cala, como dicen, o sea, te llega. sí. Y más para un niño. Y mi mamá, bueno, nunca se olvidó de nosotros. Todo el tiempo nos mandaba cosas. Todo el tiempo teníamos los juguetes, los últimos Los juguetes, mejores. los mejores. Yo recuerdo de que yo tuve una de Barbies, exageradamente, muchas muñecas, pero porque mi mamá nos mandaba muchas cosas. Entonces, sí teníamos mucho bicicletas, patinetas, que patines, era de todo lo que nosotros teníamos en lo material, Materialmente hablando. exacto. Pero muchas veces hace falta porque tú me contabas episodios que viviste de niña y donde uno dice, quisiera tener a mi mamá al lado, quisiera que Claro. alguien me defienda. Ah, Y es muy importante esto. Y a mí me parece que es sumamente importante a nosotros como padres tener la conciencia de ujú, que nuestros hijos no se pueden dejar solos. exacto. Nuestros hijos no se pueden dejar al cuidado de nadie a no ser de que sea extrema necesidad
y personas, bueno, De confianza. sí, y eso que tú tienes que colocar una clasificación tremenda porque si tú ves ahora, No se puede confiar ahora en no, nadie. el daño más cercano tú lo recibes aún de la Ujú, familia. Entonces, exacto. compártenos un poquito de esa experiencia que tuviste de niña que afortunadamente y gracias a Dios no alcanzó a pasar, pero no muchas niñas corren con la Con misma esa bendición, bendición, suerte, como lo exacto. quieras llamar. Ah, yo recuerdo que a mí me gustaba salir mucho con con mis amigas. Entonces, mi amiga que vivía al lado de mi casa, pues era como mi mejor amiga, ¿no? Entonces, ella iba a mi casa y yo iba a la de ella. Entonces, una vez yo fui a su casa y y yo recuerdo que su primo había llegado de visita esa vez. Y, y yo entré a su casa y su primo trató de violarme. Yo recuerdo muy bien cómo su primo me agarra como las manos, Ujú. ¿verdad? Y me pone La la mano otra mano en la boca. Y yo sentí como la fuerza de un hombre, claro. ¿verdad? Y estaba a punto de hacerlo cuando llega mi amiga. Y le dice que qué estaba haciendo y lo empuja, ¿no? Entonces yo salgo, yo me Corriendo. subo todo, ¿no? Y salgo corriendo. Y nunca, ¿sabes que nunca se lo platiqué a nadie? Wow, tremendo. Nunca, nunca. A la única persona que fue por primera vez que yo se lo platiqué fue mi esposo. Wow. Y yo recuerdo que cuando yo se lo platiqué, llorando y como que el Señor tal vez ah, sanándome y Así es. haciéndome recordar de cosas, porque cuando tú te recuerdas y hablas, entonces cuando sanas. Sí. Entonces, tratándome, recordando cosas y hablando, y yo recuerdo que yo contándole a mi esposo y yo llorando Claro. de lo que Pero me es había parte de la pasado. sanidad. Exacto. Pero gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque Él me guardó. Él ¿Y me sí? guardó. Imagínate, hubiera sido, yo ahorita estuviera contando otra Otro testimonio, historia. exacto. Exacto. Entonces el Señor me guardó, en realidad. Wow, tremendo. Y muchas veces pasa así, en un segundo pueden lastimar a nuestros Ajá, hijos, así que recuerden, no dejen a sus hijos con nadie, con nadie. exacto. Nuestros hijos están para cuidarse. Bueno, Abigail, cuéntanos un poquito, cuando hablábamos, me contabas que creciste en un hogar donde habían pastores, un linaje con muchos pastores, pero tú me contaste algo muy importante y es que a cierta edad tú tuviste un encuentro genuino con Dios. Porque Sí, sí, muchas veces nos pasa, nos llevan obligados a la iglesia, claro. servimos porque nos Ujú. toca, la mamá nos quiere meter en todo, pero sabes que eso es tan importante como cuando realmente recibimos a Dios en nuestro corazón, porque tú estás dando la semilla. Sí, y sabes de que eso también, en que la mamá o el papá lleven a la iglesia a los niños, pero es importante involucrarlos en Ujú. todas las áreas de la iglesia, sea joven, niño, si hay ministerio de niños, involucrarlos. En lo que sea Cuando mi necesario. mamá se viene, también afecta eso en nosotros, Wow. pero digo en mí, porque, como digo, en la iglesia de mi abuelita era como más estricta. Ujú. Entonces, todavía éramos niños, entonces nos metían al ministerio de niños, pero ahora, por ejemplo, mi esposo también es de Guatemala y él me platica de que él iba con los jóvenes allá y los jóvenes acá de su edad. Y Ujú. yo me quedo como, wow, yo nunca fui a eso. Yo nunca fui Wow. a por ejemplo, un expo que le llaman, Ujú. o nunca fui que a un campamento de jóvenes en Ujú. Guatemala. No, nunca. Entonces, para la edad que tal vez yo ya tenía 13 años, yo me imagino que esa edad ya es de joven, ¿no? De Sí, 14 años sí, ya es ajá, joven. sí, de ahí para arriba. Entonces, pero no, yo nunca fui a como, tal vez como él habla y decía, ay, con todos los jóvenes fuimos a concierto aquí, concierto allá, yo me quedo como, yo no. O sea, no Yo conociste no, esa parte, exacto, digamos, divertida con los yo jóvenes. no, O no, sea que tú... hasta llegar aquí. Oh, hasta llegar aquí. Entonces, al llegar aquí es cuando ah, yo tengo un encuentro genuino con Dios, Ujú. y no fue en la iglesia, sino que fue este
en mi casa. Wow. Yo comienzo a los 16, 17 años a buscar del Señor. En mi casa yo recuerdo de que yo oraba, y yo ahí es donde recibo el bautismo del Espíritu Santo. Wow, qué bonito. En mi casa, En yo tu casa. solita. Ajá, luego nos pasamos a una iglesia que es iglesia bautista, pero yo en esa iglesia, como era grande, esa iglesia es grande, entonces en realidad uno como que pierde esa conexión porque yo empecé a trabajar. Entonces yo ya no iba a la iglesia, iba cuando descansaba, en realidad a veces servía cuando yo podía. O sea, ya no era lo primordial. Ya no, exacto. Ya no. Entonces eso. En cambio, ahorita tú cuéntanos un poquito ahorita cómo le sirves al Señor, en qué áreas sí. estás. Mira, yo me caso y luego a la iglesia con mi esposo. Y ese fue otro proceso que ahorita no pienso. Eso es yo para creo una que segunda parte. Me caso, nos movemos a la iglesia de mi esposo y ahí es donde yo empiezo a servir con el ministerio de niños. Creo que mi pasión siempre ha sido el ministerio de niños. Siempre ha sido servir al Señor, danzar, cantar, pero que yo diga, ese es mi ministerio donde yo puedo moverme, donde yo puedo... Ajá, donde siento que es mi área, mi fuerte. Ese ministerio de niños. Oh, wow. Entonces, llevo 10 años en la iglesia Arca de Santidad con mis pastores Pati Chuta y Carlos Chuta. Un saludo especial para ellos. Sí. Entonces, ahí es donde yo estoy sirviéndole al Señor. Y pues el Señor me ha ido procesando desde que yo llegué a la iglesia, porque yo llegué pues igual lastimada, con necesidad, con necesidad, a pesar de que yo había crecido que es lo más misterioso, pero puede pasar. Sí, entonces el Señor empieza a procesarme y empieza a procesar mi carácter. Wow, tu carácter. Mi carácter. Que un carácter que siempre había tenido yo explosivo, claro, que desde niña era tu mecanismo de defensa. Exacto. Entonces el Señor empieza a procesarme en mi carácter. Cuando un pastor llega en una vigilia, y a mí jamás se me va a olvidar esa palabra, que me dice, yo te traje a esta iglesia y te traje para procesarte, para levantarte, y le dice a mi esposo, ¿sabes por qué yo la traje acá a esta iglesia? Le dijo, porque ella allá ya se estaba secando. Wow. Y le dijo, y aquí va a florecer como nunca, y yo voy a hacer con ella lo que ni te imaginas. Porque habíamos estado orando, ¿no? De que si nos íbamos a quedar en esa iglesia o nos íbamos a regresar a la iglesia donde yo estaba. Wow. Entonces, mira Dios cómo habla. Dios es bello. Ajá, y entonces el Señor empieza a procesar mi carácter. Claro, no voy a decir ahorita estoy perfecta, ¿no? Porque no somos, ninguno. Siempre estamos, yo digo que en remodelación, en construcción, siempre. Cada día cuando nos acercamos a Dios, cada día conlleva a un cambio y Dios nos lleva cada día a otro nivel. Sí. Pero sabes que lo más bonito y lo más importante es que Dios te llevó a un lugar donde te sembró, donde floreciste y donde Dios no ha sanado solamente tu identidad, sí, esas áreas que estaban flageladas, sino muchas cosas, lo que tú dices, sí, tu claro, carácter, y muchas áreas que tú y Dios conocen y que sabemos que son de beneficio para tu vida personal, espiritual, exacto, familiar, para el cuidado de tus niños, para muchas cosas. Sí, ahora que estoy trabajando con los niños y ahora miro a mis niños ahí, yo digo, no puedo creer que ahora mis niños también están en mi clase. Wow. Los miércoles, yo soy encargada de los miércoles en la iglesia. Entonces ahora los miro y participan y todo. Más Briela, porque mi niño chiquito todavía tiene 4 años. Toca llevarlo como a ti te llevaban. Entonces, pero ahora los miro y yo digo, wow, no puedo creer que yo llegué a la iglesia pues así de sin nadie, ¿verdad? Sin mis niños y todo, y ahora miro a mis niños y yo digo, qué bendición ahora, sí, tenerlos a ellos sirviendo al Señor, y enseñándoles. Qué bonito eso. Y como te digo, lo más hermoso es ver lo que Dios hace en nuestras vidas. Y
Bueno, para ya terminar, Abigail, eh, ¿qué quieres decirles tal vez a esas niñas que ahora son adultas? Que esas mujeres que fueron niñas ahora son adultas y que tal vez en su niñez fueron lastimadas, no solamente porque somos tan frágiles cuando somos niños y somos lastimados física, sexual, psicológicamente, espiritualmente. ¿Qué mensaje le quieres dejar a esas mujeres que ya ahorita son mujeres y tal vez sienten que no tienen sentido, que no pueden, que tal vez como fueron lastimadas de niña, piensan que no hay sanidad para ellas? Am, que no están solas, que el Señor está con ellas y que Dios ya pagó un precio por cada una de nosotras, Así que es. valemos mucho. Este, eh, Se me venía mucho a la mente exactamente hoy que yo escuchaba una palabra ahí donde decía, si el enemigo te dice que no vales, tú puedes decir, sí, sí valgo mucho, tú no puedes pagar ese precio por mí, porque Jesús ya pagó Ya lo ese pagó. precio. Entonces, valemos mucho más de lo que nosotros nos podemos Nos imaginamos. imaginar, exacto. Y que busquen al Señor, que busquen al Señor, que es lo mejor para nuestra vida. No es fácil porque hacer la voluntad de Dios no es nada Obedecer es fácil, muy difícil. exacto, pero mi experiencia y el testimonio que yo puedo dar que a obedecer al Señor y servir al Señor eh, vale la pena. Y El trae mucha Señor, recompensa. exacto, el Señor no se queda con nada. Así es. El Señor siempre está y le cumple a uno hasta lo más mínimo. Primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Así de que busquen al Señor, busquemos al Señor, que eso es lo mejor que nosotros, es la mejor decisión que nosotros podemos hacer en Así nuestra vida. es. Así es. Y cuando tú te acercas a Dios, tú puedes ver que puedes sanar tal vez esas cosas que ahorita de adultos no entendemos por qué, Ujú. pero tal vez es una herida que tenemos desde niños, tal vez nos lastimaron, fuimos vulnerables y pues ahora es cuando nos acercamos a Dios que Dios sana todas esas cosas. Así Amén. que gracias Abigail, gracias por contarnos tu historia, gracias por compartirnos, porque sé que será de bendición tu testimonio y sé que tienes Amén. muchos más testimonios, Sí. pero gracias por compartirlo y bueno, te despides de Cuéntamelo Todo. Gracias, muchas gracias, bendiciones y es un honor, fue un honor y un privilegio de estar aquí contigo. Gracias a ustedes por estar aquí en Cuéntamelo Todo y no olvides que cuando testificamos somos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Cuando cuentas tu historia, lo que tú viviste, estás siendo agradecido.